ya estamos conectados con Eliana de la organización Caminando por la Libertad, que se va a hacer el 16 de este mes. Buenas noches, Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Un segundito. Ahí. Hola. Hola, ¿me escuchás? Yo no te escucho. A ver, esperamos un segundito, probamos con los auriculares. Ahí te escucho, ¿eh? Ahí te escucho. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Muy buenas noches, Eliana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, como te escuchás? decía, realmente, gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante que se puedan generar estos espacios donde podamos difundir quiénes somos como organización, así también como el evento de sensibilización que tenemos anualmente. Así que bueno, más que nada eso, les agradecemos un montón. Hablanos un poquito de lo que es la organización para que todos sepamos bien cómo, qué es lo que hacen, para qué es, qué fines. Bien, la organización se llama A21. Somos una organización global, no gubernamental y sin fines de lucro que lucha contra la trata de personas y la esclavitud laboral. Justamente como organización, bueno, tenemos oficinas en más de 14 países y hay 500 ciudades y capitales alrededor del mundo que hacen el trabajo diario de concientizar sobre lo que es esta problemática, generando talleres, charlas, en escuelas, universidades, clubes de barrio, en cualquier lugar donde justamente nos den la oportunidad para poder hablar de estos temas y lógicamente entregarles herramientas a la sociedad para saber reconocer este delito y también poder denunciarlo. Me hablaste de lugares que puedan ir a... ¿Cómo se contactan los lugares o ustedes se contactan con los lugares para poder hacer las charlas? Bien, por lo general sucede de las dos formas. A veces nosotros entregamos nuestra carta de presentación en diferentes escuelas y cuando se generan estos espacios o estos lugares donde podamos ir a hablar, nos presentamos. Pero por lo general nos convocan, nos invitan, más que nada en estos últimos meses donde justamente se estuvieron haciendo muchas movilizaciones y se estuvo hablando mucho al respecto, así que tuvimos bastante movimiento. Bueno, eso está bueno. ¿Y esto se hace el 16 en dónde? Bien, nosotros tenemos un evento de sensibilización anual que ocurre, como te decía, en más de 500 ciudades alrededor del mundo, el mismo día, en un lapso más o menos de 24 horas por las diferencias horarias. Y nuestro país va a ser, bueno, en Buenos Aires primeramente, en la Plaza Reina de Holanda el 16 de octubre, que es este sábado, a las 14 horas. Y también se hace en La Plata, en Tucumán, en Chubut, así que tenemos varias ciudades en nuestro país que también participan. Esta movilización es más que nada una caminata pacífica de la cual puede formar parte toda la familia. En esa caminata lo que buscamos es sensibilizar a la población, entregar folletos, hablar un poco de estadísticas, así que siempre invitamos a la población a que se sume y nos pueda acompañar en este movimiento. Eso es lo que te iba a preguntar, si todos podíamos ir sin anotarnos en algún lugar, podemos ir y presentarnos. Claro, de hecho, y si quieren, pueden ingresar a las redes de la agrupación. En Instagram estamos como @equipo A21 Argentina. Y desde ahí, desde el link de la biografía, si quieren pueden inscribirse o pueden hacerlo de forma espontánea y presentarse ese día, en ese horario, y acompañarnos también. En eso no hay ningún problema. ¿Y desde cuándo se armó esta organización, Mariana? Bien, alrededor del mundo ya tiene más de 13 tiempo que vienen con esto. Alrededor del mundo hace más de 13 años, acá en Argentina, 6 años aproximadamente, y como organización nos basamos en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es alcanzar a la población, como te decía, a través de talleres, charlas,
donde podamos hablar de lo que es la trata de personas y la esclavitud laboral. El siguiente de los pilares es poder rescatar y restaurar a las víctimas que están en situación de esclavitud. Entonces, en nuestro país hace 6 años que trabajamos sobre el primer pilar fundamental, que es concientizar y dar charlas al respecto. ¿Cómo podríamos nosotros, Frecuencia Metalera, ayudar a difundir a lo que es esta marcha y lo que es esta organización? Bien, lo importante, si bien nosotros tenemos un evento anual de sensibilización, lo importante, nosotros siempre nos enfocamos a que la gente lea, que busque noticias. Nosotros en nuestro país tenemos un comité de lucha contra la trata, donde se publican constantemente estadísticas. Lo importante, primero que nada, es informarnos y después difundir todo el tiempo, en cualquier espacio que tengamos, en la mesa de nuestro hogar, entre nuestros amigos, siempre que se pueda hablar de estos temas. Y al mismo tiempo, sí, la gente puede involucrarse en este tipo de organizaciones, porque la realidad es que lo que todos pensamos es que nada de lo que hagamos puede marcar una diferencia. Pero cuando nos encontramos frente a números fuertes, como son las estadísticas, y si bien entendemos que es una problemática fuerte, pero también entendemos que mucho de lo que se ha logrado en el mundo y en nuestro país también tiene que ver con que hubo gente que se comprometió y entendió que por más mínima que sea la acción que están haciendo, genera cambios a largo plazo. Y esos cambios los celebramos continuamente. De hecho, en nuestro país, no sé si recuerdan el caso en el 2002, cuando ocurrió lo de Marita Verón, que, explotó el tema, se habló en todos los medios, en todas las radios, diarios, se empezó a hablar de lo que era la trata de personas. Hasta ese entonces, la verdad que éramos una sociedad bastante insensible al respecto y mirábamos para otro lado. Era como que la trata de personas existe, pero en otros países, en nuestro país no es tan común. Y gracias a muchas organizaciones que se levantaron en ese entonces y empezaron a luchar, varios años después se pudo sancionar en nuestro país lo que es la ley de trata y se pudo también crear el comité de trata. Y desde el 2008 que se sancionó esa ley hasta el día de hoy, gracias a muchas personas que se informaron y supieron reconocer el delito y pudieron denunciarlo, el Comité de Lucha contra Trata pudo empezar a avanzar sobre el tema, y hoy tenemos una estadística que nos dice que 17.000 personas fueron rescatadas del delito de trata en nuestro país. Y esto es muy importante porque no hay paso mínimo que se dé, siempre tiene un impacto global inmenso. Entonces nosotros invitamos a la gente a que se involucre, que lea, que nos acompañe en todos estos eventos que se realizan, que puedan hablar en su entorno, porque es muy importante una sociedad consciente. Entonces, se llegan a estos resultados, como te decía, que hoy en nuestro país tenemos ese número de rescatados y se está trabajando con todos ellos para poder reinsertarlos nuevamente en la sociedad y que sean restaurados, primeramente, que es lo más importante. Esto no se enfoca solamente en lo que es trata de mujeres y niños, sino en todo lo que es el maltrato al ser humano, ¿no? Claro, lógico. Primero que nada tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de trata. Alrededor de ese concepto hay mucho tabú, hay mucha desinformación. Cuando nosotros hablamos de trata estamos hablando de la esclavitud moderna, estamos hablando del comercio ilegal de seres humanos, de personas que están siendo propiedad de otras personas, personas vendidas, compradas, obligadas a realizar algún tipo de actividad X que genere ingresos. Entonces, para que entendamos mejor de qué es la trata o cómo se configura el delito de la trata, yo te puedo dar el ejemplo de un objeto. Te puedo hablar, por ejemplo, de un teléfono que se fabricó en China, lo trajeron a nuestro país, lo distribuyeron en diferentes comercios y nosotros lo adquirimos como producto. Cuando ese producto ya no nos fue más útil, o llegaron nuevas generaciones de productos, lo que hicimos fue descartarlo porque ya no nos es útil.
Exactamente lo mismo pasa con el delito de la trata, se configura por los mismos pasos. Estamos hablando de la captación de un ser humano a través de las vulnerabilidades, el traslado de ese ser humano, porque el traslado es fundamental para poder producir y reproducir el sometimiento. Porque si nosotros alejamos a una persona de su entorno, de seguridad, de sus afectos, y lo llevamos a un lugar donde no conoce, y pasa mucho, peor todavía cuando son llevados a otros países donde no conocen el idioma, la cultura, es muy probable que esa persona sea más fácil someterla y obligarla a realizar cualquier tipo de actividad, y lógicamente llevarla a la explotación. Son personas que las despojan de todos sus derechos, las quiebran completamente como seres humanos, para que no puedan reconocerse como víctimas. Entonces, bueno, el delito de la trata justamente se manifiesta con todos estos pasos: la captación, el traslado, la acogida para una posterior explotación. Y en todo este proceso existe la violencia, existe la fuerza, existe la coerción. Y como vos decías, nosotros por ahí lo primero que pensamos es en la explotación sexual. Y la realidad es que, bueno, sí, si bien son muy comunes, y de todas las víctimas que han rescatado en nuestro país, más del 73% fueron mujeres explotadas sexualmente, también tenemos un alto número, un alto índice de personas que han sido explotadas laboralmente. Y dentro de ellos tenemos índices muy altos de niñez. Entonces es importante primero entender lo que es la trata, y después, bueno, según los índices de nuestro país, también lo que es la esclavitud sexual y laboral son muy fuertes. Y otra cosa es un poco desmitificar cómo se produce la captación de alguien para llevarlo a una situación de trata. Lo primero que pensamos es claro, lo primero que pensamos es en la traffic blanca, que un día pasó y te secuestró y terminaste en cualquier lugar siendo explotado. Y si bien sí puede pasar, hay un 5% de probabilidades, o de hecho dentro de los casos en nuestro país el 5% de personas denunció que su captación fue así, a través del secuestro. Pero la realidad es que también nos enfrentamos con un porcentaje del 44% en nuestro país que fueron captados a través de una oferta laboral, algo tan simple como la búsqueda de un trabajo. Y los tratantes lo que buscan primeramente es identificar la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos solamente de los estratos más carenciados de nuestra sociedad, sino que todos somos vulnerables en algún aspecto, ya sea económicamente. Hay personas que, bueno, no tienen acceso a educación, a salud, hay personas que son vulnerables emocionalmente, y hay miles de casos donde fueron captadas a través de un engaño amoroso y trasladados a un lugar, fueron voluntariamente a un lugar a encontrarse con alguien que les prometía una vida ideal, y se encontraron en redes de trata. Entonces, lo primero es identificar las vulnerabilidades. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar como sociedad y trabajar mucho. Se tienen que generar políticas públicas constantemente para que las vulnerabilidades que existen básicas en nuestro país sean suplidas, para que haya mucha menos chance de que alguien pueda caer en estas redes de trata. Te hago una pregunta. ¿Tienen algún apoyo de la justicia cuando denuncian algún caso? Bien, en nuestro país es importante saber que existe la línea 145, que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, es completamente anónima, todos pueden denunciar. Nosotros decimos que no importa que tengas duda, por más que exista la duda mínima, no dudes, denunciar. Hay detrás de esa línea de teléfonos equipos de investigación que se encargan de hacer rastreos de estos casos. Y así se llega siempre a identificar a las víctimas y poder llegar al rescate. En nuestro país, si bien como organización nos enfocamos mucho en lo que es la concientización, dentro de nuestro gobierno también tenemos equipos que se encargan de la restauración de las víctimas. Existen hogares de acogida donde las víctimas pasan un periodo de tiempo donde se les enseña a poder
por sus propios medios, tener un trabajo, hacer todo lo que es la sanidad emocional, que ellos se conciban como víctima y puedan restaurarse como seres humanos y entender que tienen derechos y poder exigirlos. Entonces, cuando esa persona es restaurada desde todos los aspectos de su vida, es mucho menos probable que al salir vuelva a reincidir en una red de trata. Porque ha pasado que a veces se los rescataba, se los sacaba de un lugar donde estaban siendo explotados, pero cuando esa persona volvía a su vida, no conocía otra cosa y no tenía otros medios para sobrevivir, y de repente eran captados por diferentes otras redes de trata, y a veces se hacían rescates en otros lugares y te encontrabas con las mismas víctimas. Entonces, la importancia también está en que la persona pueda ser restaurada. Y nosotros siempre tratamos de apoyar cuando se empiezan a hablar de estos temas, de generar políticas públicas, porque es muy, muy importante. Y como sociedad, lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos y exigir que eso ocurra. Eliana, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas contado un poquito de todo lo que es esta organización, y te pido por favor que nos recuerdes qué día y dónde van a realizar la caminata. Bien, los invitamos a todos entonces este sábado 16 de octubre a las 14 horas en la Plaza Reina de Holanda en Puerto Madero. Ahí se pueden presentar espontáneamente o pueden ingresar a nuestras redes, Equipo A21 Argentina, inscribirse. Y en el caso de que no puedan asistir porque tienen otros compromisos, lo importante es que de todas formas difundan a través de sus redes, entre sus conocidos, sus familias, sus amigos, pues siempre hay alguien que por ahí puede asistir, puede acompañarnos o también puede hacer este trabajo tan importante que es difundir. Te agradezco muchísimo y bueno, no, por favor. Para la difusión estamos aquí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Muy buenas noches. Tus pasos se acumulan conforme avanzas en la vida. Pasos que te llevan a oportunidades. La trata de personas esclaviza a más personas hoy en día que nunca antes. La libertad es un derecho humano, pero ¿cómo usarías tu libertad? Caminamos para que los vulnerables sean protegidos, para que los sobrevivientes sean restaurados, por las hermanas, hermanos, padres y madres que siguen esperando su libertad. Caminamos localmente para acabar con la injusticia globalmente. El 16 de octubre, a través de las ciudades, pueblos, países y calles caminaremos otra vez. Porque nuestros pasos significan algo mientras ganamos terreno reuniéndonos. La indiferencia pasa a un segundo plano cuando aparecemos en las calles. Con muchos ojos, oídos y pies en el suelo, creamos sonidos trascendentales. Durante los últimos 6 años hemos dado millones de pasos. Pasos hacia el mundo que queremos ver. Pasos hacia un mundo que es libre. Presentarte es lo que trae la solución. Y la solución eres tú. Únete para un día de acción, este 16 de octubre del 2021.